Se baja verticalmente un bloque de masa M atado a una cuerda. Si el bloque recorre una distancia d con una aceleración de magnitud, aceleración es igual a la cuarta parte de la aceleración de la gravedad en la dirección del movimiento, determine el trabajo efectuado por la tensión de la cuerda sobre el bloque. Bueno, en este caso nosotros tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Veamos, pongámonos en la situación del problema. Grafiquemos, ya que el problema no nos da ningún gráfico. Nosotros tenemos que interpretarlo y hacer lo que corresponde. Veamos. Hay hecho un gráfico en donde hay un bloque de masa M que está bajando unido a una cuerda y recorre una distancia D. Está recorriendo una distancia D. Muy bien, ahí hay una aceleración vertical y hacia abajo que está en dirección del movimiento, me dice. Ok. Para la solución del problema tendremos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Y como el bloque está acelerado, lo cual me implica que no hay equilibrio, tendremos que aplicar la segunda ley de Newton. De hecho, ya que el sistema está acelerado. Me dice que el bloque tiene una masa de M mayúscula. La pregunta que haría inicialmente es, ¿qué fuerzas están actuando sobre el bloque? Entonces, observamos que las fuerzas que actúan sobre el bloque es el peso, que es la masa del bloque, que es M mayúscula por gravedad, y la tensión. Ahí tenemos son las dos únicas fuerzas que actúan sobre dicho bloque. Al aplicar la segunda ley de Newton, debemos considerar las fuerzas solamente verticales. ¿Y verticales debido a qué? A que la aceleración es vertical. Las que van en sentido de la aceleración serán positivas, las que van en sentido contrario a la aceleración serán negativas. De tal manera que yo armo mi fuerza resultante. En este caso voy a aplicar la segunda ley de Newton que dice fuerza resultante es igual a masa por aceleración. De tal manera que yo digo que el peso mg menos la tensión es igual a masa por la aceleración. Pero por tanto el problema, la aceleración es la cuarta parte de la aceleración de la gravedad. ¿Qué me permite eso? Eso me permite determinar la tensión, que es 3/4 M por G. En este caso M por G es el peso, ¿no? La tensión es igual a 3/4 parte del peso. Correcto. Ya conozco la tensión, ahora puedo hallar el trabajo. Podemos hallar el trabajo. El trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero ojo, como me pide el trabajo de la tensión, y la tensión está en sentido contrario al movimiento, por lo tanto va a realizar un trabajo negativo. De tal manera que el trabajo va a ser igual a menos trabajo por la distancia. Conozco menos fuerza por distancia, en este caso la fuerza de la tensión. Conozco la tensión, conozco la distancia D, que está en forma literal. Por lo tanto, ¿qué digo? Que el trabajo es igual a 3/4 de mg por la distancia. En este caso, la respuesta correspondería a qué alternativa. A la alternativa B. A la alternativa B. Correcto. Vayamos a otro problema antes de pasar a los productos. Estamos incrementando la cantidad de problemas que tú puedas tener desarrollados. Una bomba impulsa agua desde un pozo que tiene una profundidad de 20 metros y va a verterla en un canal con rapidez de 8 metros por segundo. El volumen que se va a bombear es de 0,5 litros por segundo, más o menos es el caudal que me están dando. Determine la potencia mínima. No hay gráfico, me pide la potencia, no hay gráfico, yo pues hacemos un gráfico, ¿no? Según el bosquejo.
Ahí tenemos, por ejemplo, yo hago ese gráfico, ahí está el pozo y va a bombear 20 metros. Y bueno, entonces eso nos da una idea de cómo resolver el problema. A ver, nos están dando el caudal, ojo, muy importante. Dice que el volumen que se va a bombear es de 0,5 litros por segundo. Nos dan el caudal. Pero ojo, cuando se trata del agua, un litro equivale a un kilogramo. Un litro equivale a un kilogramo, por lo tanto, los 0,5 litros por segundo que se debe bombear equivale a 0,5 kilogramos por segundo, solamente por ser agua, porque la densidad del agua es 1 kilogramo por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico, solamente porque es agua nada más. Si fuera otra sustancia, tendría que hacer intervenir a la densidad en ese caso. Ya, entonces, en el caso del agua, el caudal litros por segundo es igual a kilogramos por segundo, solamente en el agua. Muy bien, entonces, potencia es igual, sabemos que es fuerza por velocidad, por lo tanto, potencia es la fuerza. Creo que la fuerza que va a aplicar la bomba va a ser igual al peso que va a levantar, ¿sí o no? Y el peso es igual masa por gravedad por velocidad. Pero, ¿cómo determino la masa si me da de caudal kilogramos por segundo? Pues multiplico los kilogramos por segundo para obtener la masa por el tiempo que va a demorar en llevar dicha masa. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Sabemos que el tiempo ¿a qué es igual el tiempo? Distancia sobre velocidad. ¿Cuál es la distancia? 20 metros que se va a elevar. ¿Cuál es la velocidad? A una velocidad de 8 metros por segundo. Por lo tanto, potencia es caudal por tiempo, por gravedad, por velocidad. De tal manera que aquí yo cuando multiplico 0,5 kilogramos por segundo, multiplico por el tiempo que va a requerir llevar esa masa de agua hasta la bomba. Sabemos que es distancia sobre velocidad. ¿Distancia cuánto es? 20 entre 8. Muy bien, y ahí por la gravedad y por la velocidad. Al resolver ese problema, perdón, la operación me estaría dando que la potencia es de 100 watts. 100 watts. Obviamente que en este problema yo me he bosquejado una gráfica, ¿no? Para poder interpretar lo que nos dice y poder dar solución al problema. Recuerda que un litro equivale a 1 kilogramo solamente en el caso del agua. Solamente en el caso del agua. Por una razón muy simple, porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, lo cual indica que 1 centímetro cúbico equivale a 1 gramo. 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro y 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Solamente en el caso del agua, te digo. Y bueno, hemos dado solución al problema. En lo que viene a continuación vas a resolver los productos. Vas a resolver 4 problemas referente a trabajo y potencia. Pasemos entonces a los productos. Ahí, jóvenes, tenemos el primer problema que nos habla sobre el trabajo neto. Recordar que el trabajo es una magnitud escalar
Por lo tanto, si hay, por ejemplo, si hay 5 fuerzas sobre un bloque que están actuando, habrá 5 trabajos. Entonces, independientemente, yo puedo estar hallando el trabajo que realiza cada fuerza y sumarlo como si fuera escalares, como son escalares, y estaría determinando el trabajo neto. Entonces, o trabaja con la fuerza resultante. Si tú trabajas con la fuerza resultante, estarías determinando el trabajo neto. Ahí podemos observar que hay fuerzas que realizan trabajo positivo, hay fuerzas que realizan trabajo negativo, hay fuerzas que no realizan trabajo. Ya puedes tú ir descartando ahí. En el problema 2 nos pide el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Cuando nos habla del trabajo realizado por la fuerza de gravedad es el peso. O sea, te están pidiendo el trabajo realizado por el peso. Entonces, va de A hasta B. Recuerda que el trabajo es el producto escalar de la fuerza en dirección del movimiento. O sea, si la fuerza es horizontal, buscarás el movimiento horizontal. Si la fuerza es vertical, buscarás el desplazamiento vertical. Debes tener en cuenta eso. En el problema 3, en el gráfico el motor ejerce una fuerza de 40 newton sobre el bloque. Si logra desplazar los 6 metros, ¿cuál es la potencia entregada por el motor durante los 5 segundos? Recuerda que en el caso del motor hay, hay la potencia útil, o sea, la que entrega el motor, hay la potencia que se entrega al motor, hay potencia perdida. Y cuando veamos esa situación, se está hablando de eficiencia. Pero en este caso solamente nos pide la potencia realizada por el motor. Recuerda que la potencia instantánea es potencia es fuerza por velocidad. La unidad de potencia es el watt. En el problema número 4, una manera de resolverlo, ¿cómo sería? Descomponer, por ejemplo, esa fuerza, o sea, hallar el trabajo de las componentes, de acuerdo a la distancia, ¿no? Si es la componente horizontal, tendrás que buscar la distancia horizontal. Si vas a trabajar con la distancia vertical, tendrás que hallar, perdón, si vas con la fuerza vertical, la componente vertical, tendrás que determinar la distancia vertical. Vas a determinar dos trabajos, uno horizontal y uno vertical. Como te pide el trabajo de F, tú sabes que va a ser una magnitud escalar, sumas esos dos trabajos y te estaría dando la solución al problema. Muy bien, joven, te deseo mucha suerte. No te olvides, observa bien la fecha de entrega.
para que no tengan ningún problema y hacerlo por el canal respectivo, no por bandeja de entrada. Entonces, me despido, jóvenes, sin antes desearte suerte. Que tengan muy buenos días. Se despide tu profesor de física, el profesor Milton Rodríguez.